Vamos a tejer el día de hoy esta flor que la puedes utilizar para cualquier proyecto. Gomita de pelo, carteras, adornos, un sinnúmero de proyectos. Están tejidos con punto puff. Comencemos con los materiales. Vamos a utilizar esta lana, esto de algodón, hilo de algodón, agujeta 3 milímetros. El paquete dice 2 milímetros, pero yo voy a utilizar una de 3. Y la tijera para cortar. Vamos a hacer anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a tejer 12 medios puntos. Uno, dos, tres. Terminamos aquí, 12 medios puntos. Cerramos en el primer medio punto aquí. Punto deslizado y hacemos un nudito así y cortamos. Ahora cambiamos de color. Dejamos un poquito de hilo así. Y luego vamos a ir escondiendo. Vamos a coger así. Vamos a hacer 5 cadenetas. Vamos a contar esas. 2, 3, 4, 5. Entonces aquí mismo donde comenzamos la cadenita vamos a contar 3 lazadas así. Damos así 1 o lazada nuevamente en el mismo espacio. 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 más, pero en el siguiente. Y vamos a ir escondiendo este hilo también. El rosado, ¿verdad? En el siguiente medio punto, 3 más. 1, 2, 3. Y lo cerramos aquí. Entonces vamos a tejer 4. 4 cadenetas. Llevo 2, 3, 4. Vamos a mover este hilo. 4. Y en ese mismo espacio donde tejí estas últimas, voy a hacer punto deslizado. Voy escondiendo estos hilos. Ya tenemos el primero. Entonces voy a pasar al siguiente. Al siguiente medio punto con punto deslizado. Y voy a tejer 5 cadenetas. 3, 4 y 5. Voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Entonces voy a repetir 3 más en el siguiente medio punto. 1,
2, 3. Entonces voy a sacarlo todo, así. Cuatro cadenetas, 3 y 4. Paso por aquí, por donde hice las lazadas, las últimas 3, y cierro con punto deslizado. Llevo 2. Voy al siguiente medio punto y hago punto deslizado. Repito lo mismo. 4 y 5. Y paso por aquí, por el punto, medio punto donde comencé las cadenitas, y hago 3. 3 lazadas, llevo 2, 3. Y voy a hacer 3 más en el siguiente medio punto. Si se fijan, cada pétalo está hecho en 2 espacios de medios puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí mismo, en este medio punto, voy a hacer punto deslizado. Entonces así voy a continuar haciéndolo en las demás medio puntos que quedan. Miren, terminamos aquí, vamos a hacer el punto deslizado y aquí terminamos. Voy a pasar este hilo por el medio punto que está al lado para que no quede así, sino que quede continuo el color. Voy a hacer un nudito ahora. Si quieren, miren, este es el hilo de cerrar un poquito más el huequito aquí. Entonces ya lo jalé, que queda más apretadito. Y voy a hacer un nudito. Entonces miren, así de fácil pueden hacer estas florecitas para cualquier proyecto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.